bilirrubina, chicos, y les digo algo. Miren que yo advierto, porque guerra avisada no mata gente, dicen, ¿no? Así como yo les regalo puntos, suena que les regalé puntos, o no fue así. Ya, y ustedes más que todos, fue el único curso que le di a todos puntos. A los otros cursos no les di, ¿saben? Ya, entonces, y no es que les saco en cara, no, sino que así como yo regalo, también puedo quitar, ¿sí o no? Y yo les voy a quitar. Y les aviso, persona que no me conteste, porque le pregunto ahora, tiene 10 puntos menos. Miren que están avisados. ¿Y saben qué les voy a preguntar? Todo lo que voy a dar en clase ahorita. O sea, ¿qué tienen que hacer? Ponerme atención, nada más, ese es el secreto. Verán que están avisados. Bueno, empecemos entonces la clase. ¿Sí? ¿Me entendieron? Ya, o si no sigan leyendo su celular, contestando sus mensajes, pues no me digan, doctor, qué malo, me bajó 20 puntos. Por ahí yo a un alumno le bajé 40 puntos. Ese tipo ya se jodió conmigo, no sé cómo lo va a recuperar. Bueno, se puede recuperar con una clase siguiente que sigan estudiando, ¿no? Pero ya les estoy metiendo una goleada, más que la que casi pierde hoy día Argentina. No se pilas, ¿verdad? No se van a dejar golear de. Lo único que tienen que hacer es poner atención. Empecemos. Hoy vamos a ver bilirrubina, chicos. ¿Por qué es importante la bilirrubina? ¿Por qué el estudio del metabolismo, en este caso de los pigmentos biliares? ¿Por qué? Porque lo relacionamos generalmente, aunque no siempre la causa es el hígado o es causa hepática, pero se lo relaciona porque justamente la bilirrubina se metaboliza en gran proporción dentro del hígado o en el hígado. Por eso que lo relacionamos con un problema de bilirrubina con un problema hepático. Es verdad, claro que si se forma o más que todo se conjuga la bilirrubina en el hígado, obvio que cuando esta bilirrubina se aumenta va a producir un síntoma conocidísimo llamado ictericia. ¿Sí? Entonces, nosotros llega a nuestra consulta un paciente con ictericia, nosotros de pronto puede tener, de cajón uno dice una hepatitis, pero no siempre, ¿eh? Hoy vamos a ver que no siempre pasa eso, pero podría decirse que podría ser por eso, ¿no? Entonces, tenemos por eso que estudiar hoy la formación de la bilirrubina, cómo cambia en nuestro organismo y dónde se desecha, ¿no? Dónde termina. Eso es lo que vamos a estudiar. Empecemos. La bilirrubina pues se forma a partir o a expensas de la hemoglobina. La hemoglobina, como ya habíamos visto, ¿dónde estaba? Dentro del eritrocito, ¿verdad? Entonces, una vez que el eritrocito se destruye, se degrada, se rompe su membrana, la hemoglobina se libera. Y en el momento en que la hemoglobina se libera, inmediatamente el organismo comienza a metabolizar esa hemoglobina. Y uno de parte de ese metabolismo es convertir a esa hemoglobina o a parte de la hemoglobina en bilirrubina. Por eso que dice aquí que el 70 al 80% de la formación de bilirrubina es a expensas de la hemoglobina. Aunque claro que un 11% se forma por proteínas como catalasa, peroxidasa y citocromo. Pero la principal es la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estudiar dónde se producen o dónde se forman esos glóbulos rojos, que es de donde sale la hemoglobina. ¿Dónde se forman estos glóbulos rojos? Los glóbulos rojos se forman principalmente en la médula ósea, ahí es donde ocurre la eritropoyesión. Resulta que estos glóbulos rojos, sí, una vez formados ahí, van a cumplir su función, pues en este caso el transporte de oxígeno y otro tipo de funciones. Pero esos glóbulos rojos tienen una vida media, o sea, un tiempo de vida en el cual ya van a morir esta serie. Porque acuérdense que nosotros estamos cambiando, nuestras células están cambiando constantemente. Y la vida media de vida de estos eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos es de 120 años. Justamente quien los estudia, por dónde se destruyen o se degradan, es en un órgano conocido como vaso, ¿no es cierto? Por eso se lo conoce también al vaso como el cementerio de los eritrocitos. Pero resulta que, ¿qué tal si a ti te hacen una esplenectomía? ¿Sí? ¿Quién destruye los eritrocitos? ¿Quién los degrada? El hígado. No. A ver, no. Aquí interviene otro sistema, que es el sistema retículo endotelial, el sistema monofagocitario, a través de unas enzimas, de unas células que se llaman macrófagos.
Mira que estos macrófagos, en este caso, son células que tenemos o que las tenemos para que cumplan funciones inmunológicas en nuestro cuerpo. No solamente que degradan a los eritrocitos que se los comen cuando son defectuosos o están dañados, sino también, por ejemplo, degradan o eliminan a las bacterias, a los virus, porque crean, en este caso, anticuerpos, siempre y cuando tengan un antígeno. En este caso, el antígeno serían esos elementos extraños. Incluso en determinado momento, los eritrocitos se pueden volver antígenos cuando el organismo los detecta como antígenos, como elementos extraños. Ya vamos a ver eso más adelante, una enfermedad que se llama eritrolactosis fetal. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, entonces resulta que estos macrófagos destruyen a los eritrocitos produciendo una hemólisis, ¿no es cierto? Una destrucción masiva. Y, obvio, ¿qué es lo que nos interesa que se va a formar aquí? La famosa hemoglobina. Esta hemoglobina que es liberada de esos eritrocitos que fueron destruidos o degradados, tanto en el vaso como en el sistema retículo endotelial, liberan a esta molécula llamada hemoglobina. Y de esta hemoglobina va a surgir la bilirrubina. Ya vamos a ver cómo. La bilirrubina se forma en dos lugares. Sí, es verdad, se forma en el hígado, pero también la bilirrubina se puede formar fuera del hígado. Existen dos lugares de formación de la bilirrubina: intrahepática y extrahepática. Ya vamos a ver. Incluso hasta toman un nombre diferente dependiendo de la ubicación en la que se encuentra. Ahora, entonces, ¿cómo se forma la bilirrubina? Empecemos. Como ya sabemos, a partir de la hemoglobina se va a formar, entonces la degradación de la hemoglobina generalmente diariamente es de 8 gramos, ¿no es cierto? Esta hemoglobina es destruida, ¿no es cierto? Ahí tenemos la hemoglobina. Se divide, al destruirse, al degradarse por el macrófago o por el vaso, se divide en dos porciones. La globina, que es un aminoácido, que se forma parte de los aminoácidos, ¿sí? Es decir, contribuye a formar nuevas proteínas o incluso puede, mira qué interesante que es esto, que incluso puede formar parte de la formación de nuevos glóbulos rojos. Acuérdense lo que siempre les digo, en la naturaleza nada se pierde, nada desaparece, todo se transforma. Muy bien. Entonces, resulta que de la hemoglobina se obtiene la globina y el hemo. De este hemo se van a obtener tres partes diferentes: el CO, la biliverdina y el hierro. Todo por acción de una enzima que actúa aquí, que es la hemooxidasa. La hemooxidasa es la que actúa aquí en el hemo y lo divide en estas tres porciones. Vamos empezando por el hierro. ¿Qué pasa con el hierro? El hierro que se obtiene de la degradación de la hemoglobina va a ser reutilizado. O simplemente, si no se lo necesita, se lo almacena. Entonces el hierro es transportado por una proteína llamada transferrina o enzima. Esta transferrina lo transporta al hierro, sea al hígado, donde se almacena como ferritina, ¿sí? O de pronto se lo transporta nuevamente a la médula ósea para formar nuevos glóbulos rojos. Que se necesita, se va a necesitar el hierro para formar nuevos glóbulos rojos. Incluso, ¿qué tal si esta transformación o este transporte de hierro no se realiza? Va a haber una producción eficiente de glóbulos rojos, de ahí que se produce la anemia. Por eso es que cuando damos tratamiento de anemia usamos hierro y ácido fólico. Si es que el problema fuera ese, ¿no? Bien, sigamos, ¿qué más podemos? Luego, ¿qué sucede con esta biliverdina? ¿Se acuerdan la que vimos ahí? Esta biliverdina es la primera molécula que va o la molécula precursora de la primera bilirrubina. Resulta que esta biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, una enzima, se transforma en cambio en bilirrubina indirecta, bilirrubina también llamada no conjugada o bilirrubina insoluble. Esto es en el plasma, ¿sí? O sea, es extrahepática. Esa bilirrubina no conjugada, bilirrubina indirecta o bilirrubina insoluble necesita ser transportada hacia el hígado para que pueda conjugarse.
Entonces, necesitamos aquí la intervención de una proteína que es la albúmina, que es muy abundante en la sangre. Esta albúmina va a ser el medio de transporte de la bilirrubina indirecta. Si no existiera la cantidad suficiente de albúmina para transportar esta bilirrubina, pues habría problemas también, ¿sí o no? Entonces la albúmina la lleva la bilirrubina hacia el hígado. ¿Okay? ¿Hasta ahí cómo vamos, chicos? ¿Bien? ¿Sí vamos a bien? Listo, vamos. Entonces sigamos. ¿Qué sucede ahora en el hígado? En el hígado va a ocurrir un proceso que se llama conjugación de la bilirrubina. ¿Sí? La bilirrubina, gracias, la bilirrubina indirecta en este caso, no conjugada o insoluble, aquí, gracias a la acción de una enzima que se llama, ojo con esta enzima, la UDP-glucuronil-transferasa, se va a conjugar. ¿Qué significa esto de conjugar? Que se va a unir a otros elementos, a otras moléculas, como son bueno, produciéndose la conjugación. Estas moléculas son, en su gran mayoría, por ejemplo, el ácido glucurónico, que es casi un 80%, el ácido sulfúrico en un 10% y 10% de otras moléculas, ¿sí? Estas moléculas se unen a la bilirrubina indirecta, transformándola en la nueva bilirrubina, que se la conoce como bilirrubina directa, también llamada bilirrubina conjugada o bilirrubina soluble. La transforma, la solubiliza. ¿Para qué se necesita que sea soluble esa bilirrubina? Para que pueda pasar a través de las células hepáticas, que es donde se conjuga, y pueda pasar a unos espacios que hay dentro del hígado, que son los sinusoides hepáticos, y luego a los canalículos hepáticos, canalículos pequeños que son donde va a drenar esta bilirrubina. ¿Para qué? Para luego ser expulsada de esta manera. ¿Se acuerdan esto en anatomía? ¿Se acuerdan? ¿O no han visto todavía esta parte? ¿Están atrasados en anatomía entonces? Bueno, primero vemos respiratorio. No han visto gastrointestinal todavía, no solo digestivo. Bueno, ya mismo. Pero esto es súper interesante. Y aquí el doctor va a sacar yo fui primero ayudante de anatomía, de profesor de anatomía. Porque yo me retiré porque el pulmón a mí me creó una alergia terrible y yo me retiré. Porque esta es la materia que más me gusta, anatomía. Y aquí les van a hablar que del triángulo videocístico de Calot, que del triángulo, hay un montón, que el cuadrado de Renault, que donde desembocan esos conductos. Aquí hay preguntas para hacer pedazos, pero es súper interesante. Bueno, dejémoslo ahí, no los quiero amargar. ¿Qué sucede, chicos? Resulta que el hígado se produce la bilirrubina conjugada que se drena a través de estos conductos. Mira, aquí tenemos el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que se unen los dos y forman el hepático común. Ese conducto hepático común se une al conducto cístico. Resulta que esta bilirrubina indirecta forma parte, o en este caso va a drenarse como bilis. Esta bilis la va a utilizar acá en el tubo digestivo para desdoblar las grasas. Las grasas las va a disolver, las va a metabolizar de tal manera que puedan ser absorbidas. Hay un trabajo en equipo entre la bilis y otras enzimas que son del páncreas, que son la amilasa y la lipasa, que desdoblan las grasas para que puedan ser absorbidas. Si no trabajara la bilis, la amilasa y la lipasa en este sector, las grasas no podrían ser absorbidas y nosotros las necesitamos. Porque justamente las grasas son propiamente formadoras de tejidos, de membranas, de hormonas. ¿Saben que las hormonas son full grasa? ¿Por qué creen que a veces cuando nosotros tenemos alguna crisis hormonal producimos mucha grasa? ¿Ah? Sí, por eso el acné juvenil. Todo tiene su lógica. Bien, entonces chicos, ¿qué sucede? Esta bilis se forma y se comienza a almacenar en esta bolsita que se llama vesícula. Y cuando se necesita bilis, simplemente esta se contrae y comienza a expulsar, drenando. Es como una bombita, ¿no? Donde tú, ya, este órgano se contrae y comienza a expulsar la famosa bilis, para que cumpla su función. Se drena justamente en el duodeno 2, a través de, no sé si han escuchado, la ampolla de Bardet, en un conducto común con el conducto pancreático principal de Wilson, y se drena.
¿Qué sucede? Resulta que aquí ya llega la bilirrubina directa y llega al tubo digestivo. En el tubo digestivo, por acción de las bacterias intestinales, por eso es importante tener bacterias intestinales, bacterias que son saprofitas, que nos van a ayudar mucho, ¿no? Esta bilirrubina conjugada por acción de las bacterias intestinales se transforma otra vez. La bilirrubina directa o conjugada o soluble se vuelve a transformar en urobilinógeno. Este urobilinógeno a su vez también se transforma en otras sustancias. Por ejemplo, el 80% del urobilinógeno se va a transformar y va a formar o se va a eliminar a través de las heces como estercobilina. Esta estercobilina es la que va a formar o la que va a dar el pigmento de las heces. ¿Por qué creen que las heces son amarillas? Sí, por eso, por la estercobilina. La estercobilina es que le da el color a las heces fecales. En cambio, un 18% incluso del urobilinógeno retorna a la circulación hepática y a la sangre. Hay un 2% en cambio que es eliminado a través de la orina. Y es importante que vaya a la orina, porque resulta que se transforma ese 2% en urobilina. Y la urobilina es la que va a dar en cambio la pigmentación de la orina. Por eso la orina también es amarilla. ¿Qué sucede si no hay suficiente estercobilina, o no se produce suficiente bilirrubina directa? Las heces no van a tomar esa coloración amarilla y se van a volver blancas. Eso se llama acolia, otro signo semiológico. Y en cambio, cuando hay demasiada bilirrubina, porque se queda en el torrente sanguíneo y hay demasiada bilirrubina, eso es lo que vamos a ver ya mismo. Así como se produce ictericia, va a ver el pigmento de la orina va a cambiar tanto que se va a volver demasiado oscuro. Dicen los semiólogos que tiene el color clásico de una Coca-Cola. Por eso se llama coluria. Ya vamos a ver. Pero antes de ver la patología de la bilis, vamos a hacer lo que les ofrecí, porque a mí me gusta cumplir lo que ofrezco, ¿sí o no? Vamos a tomar la lección. Empezamos por acá. ¿Tu nombre? Julio. ¿Dónde se forman los eritrocitos? La médula ósea. O la pareja. Correcto, muy bien, va bien, ¿ah? Juliana, ¿cuánto viven los eritrocitos? 120 días. Bien, hasta aquí van bien. Has perdido tus 10 puntos. Esos eritrocitos que viven 120 días, ¿dónde son degradados? En el vaso, muy bien. Perfecto. ¿Y dónde más? Muy bien, perfecto. Estamos bien ahí, ¿no? ¿Y qué se obtiene de esa destrucción? La hemoglobina. Ustedes se han venido a este. Parece que me hicieron caso y me pusieron atención. Ustedes no van a perder puntos si siguen así. ¿Y esta hemoglobina en qué se transforma? La hemoglobina degradada, porque la degradan, ¿no? El vaso y el sistema retículo endotelial, ¿se degrada en qué? ¿Eh? Bien, muy bien. Globina. Bien, muy bien. Vamos bien hasta ahí. ¿Qué pasa con la globina, Gemma, mira acá. ¿Qué pasa con la globina? Contribuye a formar aminoácidos. Bien, Gemma, te salvaste. El hemo, ¿qué pasa? Rito, ¿no? Rito. ¿Qué pasa con el hemo? Daba hierro. Pero primero, antes de eso, ¿qué enzima transforma el hemo? Espérense que a todos les voy a preguntar. Silencio, por favor. ¿Qué? Rito, no me digas que a ti te voy a quitar los primeros 10 puntos. ¿Cómo se llama esa enzima? Hemoxidasa. Hemoxidasa. Te salvaste, Rito. ¿En qué se transforma entonces? ¿Cuáles son las 3 partes que forma esta hemoxidasa? Ya, ¿qué más?
10 puntos menos. Tienes que recuperar. A ver, ¿qué forma? Sí, yo recuerdo que formaba hierro. No, yo recuerdo, tienes que saber porque yo lo acabo de decir. A ver. Ya dijo, hierro. ¿Qué más? Silencio, por favor. Al que hable, le quito 10 puntos también. Porque ya les voy a preguntar a cada uno. Dejen que a él le toque. Hierro. Hierro, Faltan dos más. ¿Cuáles son esos otros dos? ¿No? espera un segundo. Hierro. Diego, no sabe. 10 puntos, 10 puntos. A ver, voy a apuntar. A ver. CO, dióxido, CO, muy bien. ajá, hierro y biliverdina. Biliverdina, muy bien, muy bien. Biliverdina y hierro. ¿Qué pasa con el hierro? Pues Déjenlo a él, déjenlo a él. es transportada por la transferrina. Transportada por la transferrina. Muy bien. ¿A dónde se transporta? Al hígado y la médula ósea. Al hígado, ¿no es cierto? Y al hígado Es almacenado por la ferritina. como ferritina, muy bien. ¿Y a dónde más se transporta? A la médula ósea. A la médula ósea, muy bien. Mira, si ven, ahí está. Qué Se va al hombre. hígado y se almacena como ferritina, ¿no? Ah, ya, el último compañero. Usted, a ver, ¿qué pasa con la biliverdina? Esa está una del virus, ¿no? A ver, te ayudo. ¿Qué enzima actúa con la biliverdina? La albúmina. 10 puntos menos. Ya tengo 3. Miren, es fácil también quitar puntos. Bilirrubina reductasa, muy bien. ¿Y qué pasa con esa bilirrubina reductasa? ¿Qué la transforma la bilirrubina? No conjugada o también llamada bilirrubina. Dime los 3 nombres. Indirecta y no conjugada. no conjugada. Muy bien. Exactamente. Esa bilirrubina no conjugada, ¿a dónde va o qué pasa con esa bilirrubina? Se transporta con la albúmina al hígado. Muy bien, sí, exacto. La albúmina la lleva al hígado. ¿Y en el hígado qué pasa con esa bilirrubina? En el hígado sufre el efecto de una enzima llamada UPD. Si se transforma- ¿UDP? UDP. ¿Qué? UDP, Les dije que le pusieran atención. glucovirrina. ¿Qué? UDP. 10 puntos menos. ¿Cómo se llama la enzima? Eso. ¿Y qué hace esa UDP glucoroniltransferasa? A ver, ¿qué proceso ocurre en el hígado? ¿Cómo se llama ese proceso? La conjugación de la... Muy bien, conjugación. ¿Y se conjuga con qué moléculas? con el ácido. ¿Cuál ácido? Hay muchos ácidos. Ácido, gluco... Es que son complicados esos nombres. 10 puntos menos. Seguimos. Uy, si ven cómo me debieron de aquí a un montón. Ya tengo 4 personas. ¿Cuáles son esos ácidos? ¿Se ven que es bueno sentarse adelante? Que las preguntas de adelante son más fáciles. Ah, ya ven. ¿La glucurónico? ¿En un cuánto, con qué porcentaje? 80%. Ya. Muy bien, correcto. Estamos bien. Entonces esa conjugación transforma a la bilirrubina conjugada. ¿En qué? Julián. Bilirrubina no conjugada para que pueda ser Bilirrubina no conjugada. perdón, conjugada. Sí, Ya, para que dame pueda los 3 ser- nombres de esa bilirrubina. Ya, bilirrubina conjugada directa o soluble. Para Exacto. que pueda pasar a través de la sangre. Menos más. ¿Pasa dónde? Y forma parte de qué sustancia? Se va Antes de qué forma? la bilis. Eso, la bilis. ¿Y se almacena dónde? La vesícula biliar. La vesícula biliar, muy bien. A lo que llega al tubo digestivo, Javi.
¿Qué pasa? Va a ayudar a metabolizar las grasas con ayuda de la lipasa. Muy bien. Y ahí en el tubo digestivo, por acción de las bacterias, ¿en qué se transforma? No te equivoques, piénsalo bien. ¿En qué se transforma la bilirrubina conjugada? Por acción de las bacterias. ¿En qué se transforma? Ay, estaban bien los de adelante, no habían perdido nunca. ¿Nada? ¿Qué más? ¿En qué se transforma? Urobilinógeno. Muy bien. Rito, ese urobilinógeno nuevamente se transforma en un 80% Esa es otra probada en estercobilina y herobilina. en estercobilina, el 80%, ¿no es cierto? Esa estercobilina, ¿qué función tiene o qué hace? El color a las heces. Exactamente, da la pigmentación a las heces. ¿Y usted? ¿Y qué más? ¿En qué otro se transforma? En un 18%, ¿a dónde se va ese urobilinógeno? En un 18%, ¿a dónde se va? No me parece bola, ¿sí ves? Ya me di cuenta, no me parece bola porque ya has perdido 20 puntos. Sí, 18% regresa, ¿verdad? ¿A dónde se va el 18%? Regresaba. ¿Ya a dónde? Su lugar de origen. ¿A la? A la... Ese... Pero solo sé que sí, pero sí se regresa, no me va a hacer ¿Pero a dónde se regresa? Pero- ¿A dónde se O regresa? sea, vuelve a su circulación hepática. Exacto. ¿Y el 2%? Neurobilina. Urobilina. ¿Y qué hace la urobilina? La pigmentación, el color al orín. Muy bien, chicos, ¿ves? Sí, Interesante, ¿no? Aprendieron, ¿sí ven? Lo malo es que perdieron puntos, pero ya, ahora me deben ustedes también. ¿Se ven? Bueno, los que no contestaron. El resto, tranquilos, nadie los ha topado. Sigamos conversando de la bilirrubina. Pila, que voy a seguir preguntando. Entonces, la bilirrubina se divide en dos tipos, ¿no? Ya vimos, ¿no? Cómo se forma la bilirrubina indirecta y la directa. Y eso es lo que nos interesa como médicos a nosotros aprender. ¿Qué quieres, señor Baño? No, quería saber que repita otra vez las enfermedades por tonalidades de las heces y de la orina. Es que recién lo voy a hablar, ya lo voy a explicar. Sí, todavía no hemos hablado de enfermedades, recién vamos a hablar. Tranquilos, que sí les voy a explicar todo, o al menos lo más necesario, porque si me pongo a hablar de medicina interna, que me encanta, por cierto, yo soy profesor de medicina interna, nos pegamos 2 horas más por aquí, y no puedo, no me lo permito. Y no me busquen la boca, porque yo me voy de largo. Nada, vamos a hablar de lo básico, pero sí es importante que entiendan esto, que por eso es la medicina. Yo les he dicho que nosotros lo que debemos aprender es eso. ¿Para qué es fácil? ¿Por qué el doctor Herrera? ¿Por qué el doctor Purín? ¿Por qué el doctor Desecho? ¿Por qué la doctora María Mar? Nos molestan con eso. Porque esto es importante para tu formación médica, lo vas a utilizar, lo vas a ver. Y bueno, lo vas a ejercer como médico. Si no, pues olvídate, no te preocupes, esto no lo vas a necesitar. Pero si vas a ser médico de verdad, y vas a trabajar con pacientes, obvio, lo vas a necesitar. Y no importa en qué especialidad, porque el médico, acuérdense una cosa, chicos, no somos todos. Nosotros no tenemos el hígado aparte, los pulmones aparte, el corazón aparte, no. Que existan cardiólogos, urólogos, nefrólogos que se encargan sí de un órgano, pero no quiere decir que por eso no piensen en un todo. Porque nosotros no estamos separados por piezas, somos un todo, ¿verdad? Entonces, si existe una bilirrubina directa o indirecta elevadas, algo está pasando. ¿Ok? Entonces tenemos dos, ¿no? La bilirrubina indirecta y la directa. Resulta que estas dos se suman y nos dan otro conteo de otra bilirrubina, la bilirrubina total, que no es otra cosa que la suma de la directa y la indirecta. Ahora, hay un valor normal. Mientras los valores normales de estas bilirrubinas se mantengan, no pasa nada, todo va muy bien. Y necesitamos igual la bilirrubina, ya vieron para qué. Entonces, pero el problema está cuando esta se altera, cuando esta se eleva, ¿ya? A veces resulta que se eleva solo una. Tú ves la bilirrubina indirecta normal, pero la directa está elevadísima. O puede ser al revés.
que tú ves la bilirrubina directa normal y ves la indirecta elevadísima. Por eso, eso es lo que vamos a aprender, cuándo se eleva la una y cuándo la otra, o en qué casos generalmente pasa. Entonces, empecemos. Cuando se eleva esta bilirrubina en general, ocurre esto que ya vimos, la famosa ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, ¿no es cierto? Generalmente, ese ya nos avisa que esa bilirrubina está elevadísima. Mira, en bebés, en niños. A veces no lo identificamos, al menos hay personas que son muy pálidas, o los chinitos que son medio amarillos, eso le dicen amarillo. Entonces a veces no lo identificamos, pero el secreto es identificar la conjuntiva. ¿Se dan cuenta? Se vuelve bien amarilla. La conjuntiva es la que nos ayuda a nosotros a identificar esa ictericia. Y tenemos otro signo y síntoma típico de la hiperbilirubinemia, que es la famosa acólica, que es la decoloración de las heces por falta de pigmentos biliares. Las heces que bota el paciente con enfermedades o con hiperbilirrubinemia son heces blancas. Y existe otro signo síntoma clásico, que en este caso es la tríada de la hiperbilirrubinemia, que es la colucha. Como existe en cambio demasiada bilirrubina estancada en nuestra sangre, esa se va a eliminar en exceso a través de la orina, a través de la orina. O sea, la sangre se va a filtrar en el riñón y se va a eliminar demasiada bilirrubina. Y entonces la pigmentación de la orina va a ser muy concentrada, o sea, muy oscura. Por eso se habla de un color parecido a la Coca-Cola, dicen los semiólogos. No lo digo yo, así lo dice el libro de semiología, por si acaso. Entonces, si la orina normalmente es amarilla, se vuelve como oscura, como café. ¿Sí? Eso se llama coluria. Ahora, esos son los valores normales de bilirrubina. La bilirrubina indirecta está en un valor normal de 0.8 miligramos por 100 mililitros de suero, y la indirecta es 0.24 miligramos por 100 mililitros de suero. Hoy vamos a hacer la práctica de eso. Vamos a aprender a identificar estas dos bilirrubinas. La bilirrubina total, en cambio, es la suma de las dos, que sería normalmente 1.04 miligramos. Chicos, ahora hay una cosa que tienen que aprender. Por ejemplo, tú te llega un examen de laboratorio. Debes ubicar la bilirrubina total. Si la bilirrubina total está por encima de 3 miligramos, aparece la ictericia. Antes de eso, el organismo tuyo no te va a presentar la ictericia. Si está por arriba de 3 miligramos por 100 mililitros, aparece la ictericia. Por eso les explicamos. Ahora, para terminar esta cuestión, ustedes vieron el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí o no? Hay bilirrubina extrahepática, ¿cierto? O también llamada prehepática, que es la bilirrubina indirecta, que se forma en el plasma por la destrucción de los glóbulos rojos, por la acción de los macrófagos, ¿cierto? Cuando hay una, por ejemplo, ¿qué ocurriría si hay una destrucción masiva de glóbulos rojos? Anemia. Claro, aumentaría la producción de bilirrubina, porque el organismo lo que hace es trabajar. Y decir, no, bueno, tenemos hemoglobina, utilicémosla. Y aparece la bilirrubina y la transforma, y por eso se acumula demasiada bilirrubina. Y esto puede ocurrir por hemólisis, porque los glóbulos rojos se destruyen demasiado y de forma anormal. Por ejemplo, ¿en qué enfermedades ocurre esto, chicos? ¿Han escuchado el paludismo? ¿Cuál? Paludismo o malaria. ¿Han escuchado esa enfermedad? ¿Ya la vieron o la han estudiado o leído un poquito? Bueno, resulta que uno de los procesos que produce o los daños que hace el paludismo es destrucción masiva de glóbulos rojos, hemólisis. ¿Saben qué otras enfermedades producen hemólisis, a veces en menos o mayor cantidad? Enfermedades virales típicas como el dengue, el zika, el chikungunya. Son enfermedades que te destruyen, porque no sé si han visto los signos y síntomas del dengue, que son las petequias. Eso es porque hay destrucción masiva de glóbulos rojos. Entonces va a haber aumento de la bilirrubina, porque se exacerba. Hay una enfermedad que ocurre cuando tú naces, en donde va a haber aumento de la bilirrubina. Voy a hacer un ejemplo. ¿Su nombre? Natasha y Harry, ¿no? Ya. Imagínate que Natasha, un ejemplo, por si acaso, Natasha y Harry se enamoran. Oh. Y se van a casar, ¿no?
Pero a Natasha se le olvidó preguntarle a Harry el tipo de sangre. Natasha es O positivo y Harry es O negativo. Perfecto, se casan, no hay ningún problema, todo bien, van a tener su primer bebé. El primer bebé no pasa nada, chicos. El primer bebé todo bien. El problema viene el segundo bebé. ¿Por qué? Porque resulta que ¿qué tal si el niño que tienen los dos sale como herencia, va a tener la sangre del papá, o sea, O negativo? La mamá va a crear anticuerpos de esas células sanguíneas. Y entonces en el segundo bebé, si vuelve a ocurrir lo mismo, a veces no, a veces se salta, pero generalmente puede haber probabilidades en el segundo. Ya la mamá tiene anticuerpos que le hereda a su niño, a su segundo bebé. Entonces, a lo que tengan su segundo bebé, si tú no has avisado a tu ginecólogo, por eso ellos en algún momento cuando ya estás embarazada te preguntan, ¿y cuál es el tipo de sangre del papá? ¿Y qué tiene que ver el papá? Si yo ni lo veo, ni lo quiero, ya lo mandé votando, dice. Mentira, es una broma. Es importante que sepan el tipo de sangre. ¿Por qué? Porque si es negativo, va a ocurrir un problema gravísimo. El bebito en lo que nace va a comenzar a producir anticuerpos, que ya se independiza. Mientras esté dentro de la mamita, todo bien, porque hay una simbiosis entre ellos. Pero ya cuando nace, él comienza a independizarse y a crear su propio, incluso comienza a respirar solo, ¿no? Comienza a crear sus propias células inmunológicas y ahí comienza a crear anticuerpos. Y entonces, como la mamita le dejó su sangre, ¿no? O positivo a su bebé, él comienza a producir O negativo. Pero resulta que el sistema inmunológico detecta las células de su madre, los eritrocitos de su mamá, como antígenos. Y entonces, como tiene anticuerpos, comienza a destruirlos. Por eso la enfermedad, no sé si han escuchado la enfermedad eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. No sé si la habrán escuchado. Es terrible. Comienza a haber una hemólisis intensa y el bebito a los 2-3 días hace un problema gravísimo, hace ictericia. Y el problema de la bilirrubina es interesante cuando dice Juan Luis Guerra, me sube la bilirrubina y se ve contentísimo con la canción. Pero en serio, nosotros como médicos es súper grave que se suba la bilirrubina. ¿Por qué? Porque esta bilirrubina resulta que se impregna en las células basales del cerebro y te produce una parálisis cerebral y la muerte cerebral. Los bebitos los matan. A los 3, 4, 5 días, si no se toma acción, ustedes como médicos, el bebito fallece. ¿Sí? Porque el cerebro de él colapsa. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Apenas se detecta esta eritroblastosis fetal, la solución es una exsanguíneo-transfusión. Le cambian prácticamente todita la sangre del bebé y se la cambian por la sangre que a él le corresponde. En este caso sería O negativo. ¿Cómo se llama la prueba? No, el procedimiento se llama exsanguíneo-transfusión y es complicadísimo. Yo estuve en una de esas, ¿no? Terrible, terrible. Horas y horas ahí, porque no es de que coges y metes una máquina y recambian la sangre, no, tienes que irlo haciendo despacito y en quirófano. Y enfermedades de vida. Sí. Ahí comienza, si tú sales y el bebito comienza a bajar sus valores de bilirrubina, estamos la vencimos. Sino que a veces resulta que hace daño. Eso lo hacen por más jóvenes. Pero antes de eso, antes de que ocurra eso, tener que hacerlo sufrir tanto al bebito, ahí está el asunto. Debemos preguntar, por eso ustedes a su novio primerito pregúntenle qué tipo de sangre es. No es mentira. Si es negativo no lo acepten. No, sí hay solución. O sea, se casan, ¿no? Y lo que hacen es desensibilizar a la madre para que no produzca anticuerpos contra negativo, malas vibras. Y se soluciona el asunto. Pero siempre y cuando se avisa y vayan a un médico. Pero si, por ejemplo, otro ejemplo, ella vive en el campo, es un ejemplo, y típico de los que se ve eso acá en artísimo, que van recién a hacerse a parir cuando ya les comienzan los dolores y nunca han visitado al ginecólogo, nunca se han hecho ecografías, no se han hecho controles. Es terrible, y así llegan al hospital, a mi hospital, al hospital universitario, que es un hospital ginecobstétrico. Imagínate qué problema. Y hay algunas que tienen súper suerte, porque todo bien y se fueron a su casa andan con 6 hijos y no pasa nada. Eso es súper suerte. Pero imagínate que pasara esta cuestión, esta enfermedad. Esos bebitos terminan muriendo, ¿no?
Entonces, ojo con eso. Mira qué interesante. Ahora, entonces, como cuando hay hemólisis, cuando tú haces el examen de laboratorio va a haber predominio de la bilirrubina indirecta. Pero en cambio, ¿qué tal si el problema es hepático? Ahora sí, en el hígado. Ahí hablamos ya de un problema hepático, ¿no? Cuando es la bilirrubina directa y total, ya vamos a hablar de hepatitis. Por ejemplo, miren, aquí hay dos síndromes que les puse, no les voy a amargar con esto, tranquilos, pero vale que los conozcan. Por ejemplo, el síndrome de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar. ¿Se acuerdan de la UDP glucorodiltransferasa que tanto los molesté por ahí? No me acuerdo quién les pregunté. Resulta que esa enzima, este síndrome de Crigler-Najjar, y lo vas a estudiar después, este síndrome, que es un síndrome autoinmune, hereditario, por ejemplo, tu papá tuvo eso, te lo heredó, afecta a esta enzima, a la UDP glucorodiltransferasa, y evita que se transforme, que la bilirrubina se conjugue, y por eso hay problemas. ¿Ah? ¿Sí te das cuenta? Bueno, eso ya es otra historia. Eso en medicina interna, si te caen conmigo, ahí me los pongo acá, porque eso es más larguito de ahora. Pero en este caso estamos viendo, mira, hay algunas enfermedades, por ejemplo, otro problema que puede ocurrir, que a nosotros como médicos, a menos que nos gusta la cirugía, a mí me encanta la cirugía, yo hago cirugía, nos interesa, por ejemplo, tú tomas el examen de laboratorio y hay predominio un cambio de la directa. Generalmente la bilirrubina directa está elevadísima. Cuando, por ejemplo, hay una obstrucción en los conductos hepáticos, por ejemplo, un cálculo, eso se llama litiasis biliar. Esos cálculos obstruyen la vía de drenaje de la bilis y entonces, ¿qué pasa? El organismo trata de eliminar esa bilis pero no encuentra cómo, entonces se reabsorbe todo, se regresa y hay entonces aumento de la bilirrubina directa. ¿Por qué? Porque no la puede desechar, expulsar a través del tubo digestivo. ¿Sí? Dime. Y eso produce también puede matar a la persona. No tanto matar, pero sí es peligroso. Una colestasis, ya ves al paciente histérico, amarillo, con un cólico terrible, el dolor por los cálculos es horrible, y así un montón de que en un momento dado va a hacerte mucho daño. Lo que sí, la bilirrubina en exceso en un adulto no te destruye tanto el cerebro. En cambio, cuando eres pequeñito, eres recién nacido, sí te causa la muerte. ¿Ah? Bueno, sigamos, chicos. Entonces, eso está. ¿Y qué vamos a hacer en la práctica, chicos? Vamos a usar 3 tubos de ensayo. Esta práctica es súper fácil. 3 tubos de ensayo. Por favor, sigan el orden, ¿no? Vamos a usar la micropipeta de 200. La muestra que vamos a tomar es suero. Vamos a sacar sangre, chicos. ¿Ya hay 6 sueros suficientes? Ya, mira, aquí tenemos suero suficiente. ¿Y proteínas? Vamos a hacer así. Ya, hoy vamos a hacer 2 tipos de práctica. Acá vamos a hacer la determinación de bilirrubina y acá vamos a hacer proteínas. A ver, miren, chicos, lo que vamos a hacer. Tómale foto, ¿qué es proteína? Prácticamente esto se va a obtener. Y aquí están las fórmulas. Chicos, verán, después de haber armado los 3 tubos de ensayo, vamos a llevar todos los tubos ahí sí al espectrofotómetro. Y el espectrofotómetro nos va a dar unos valores. Y aquí sí vamos a usar la matemática, vamos a usar la calculadora, por ejemplo, para obtener la bilirrubina directa, si restamos el tubo D menos el resultado que nos dé el tubo B por F, que es el factor, que es 22.3, y obtenemos la bilirrubina directa, igual con las otras 2 fórmulas. Solo es un cálculo matemático sencillo. Ya. En la proteína, ¿qué vamos a hacer hoy en estas mesas de acá que vamos a hacer proteína? Vamos a demostrar la presencia de proteínas en la gelatina. Y hoy vamos a usar el mechero. Vamos a comenzar a calentar esa proteína y para obtener o para darnos cuenta que existe el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y entonces vamos a comenzar a calentar. Veamos la práctica de la proteína para ustedes. ¿Tomaron foto, chicos? Igual ya no se los pongo. Déjenme poner la práctica de proteína. Me voy a adelantar con ustedes para no trazarlo. Déjenme trazar.
La teoría de proteínas se las doy la próxima clase, porque es también, ¿saben por qué no se las doy? Porque es demasiado larga, es larguísimo. Es largo. Hasta las 7 aquí, ¿verdad? 8. Uy, proteínas es duro, sí. Vamos a ver, ¿cuáles son los aminoácidos? El concepto de proteína. Las partes técnicas se las doy la próxima semana. Eso es lo que tenemos que identificar en la discusión. Chicos, por favor, pongan atención. Igual ya esta clase yo se las voy a dar tranquilo la próxima semana. Porque quiero que hagamos la práctica. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta práctica de las proteínas? Me adelanto porque ya por si estamos en una clase atrasada. Y ustedes saben que no me gusta atrasarme. Ya se dieron cuenta de la ventaja de no estar atrasado. Que la semana de estudio yo no me doy clase. Ya ustedes se dedican a sus exámenes. Si yo me atraso la semana de estudio, o sea, la semana de exámenes, me toca darles clase. Entonces mejor no atrasarnos, ¿sí? Se dieron cuenta. Se me hizo difícil el semestre pasado, la parcial pasada, pero lo logramos. Es medio larguito. Esa es la práctica. Y es que esta práctica es sencilla, por eso la quiero dar. Mira, vamos a determinación de la presencia de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Vamos a usar albúmina como proteína, vamos a usar un mechero, vamos a usar hidróxido de sodio en polvo. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a mezclar, ¿no es cierto? Todo esto. Y vamos a comenzar. Coloquen una pequeña cantidad de albúmina, acerquen el tubo de ensayo y caliente. Gradualmente perciba el olor emanado por el tubo observando el cambio de coloración. ¿Sí ven? Vamos a comenzar a calentar ese tubo. Esta práctica es, por eso la hago, porque es súper fácil. Les voy a dañar su nariz, chicos, porque van a oler, van a sentir un olor feo, porque es feo el olor a pelo quemado. Es feo el olor que no es nada bonito, pero tenemos que hacerlo. Para determinar la presencia. Ahora, ¿cómo determinamos? Me regreso un ratito. Dice, la presencia del nitrógeno en las proteínas es el clásico olor que se despide, que es olor a pelo quemado. La coloración oscura que toma la proteína al calentársela es por la presencia de carbono. Y resulta que el hidrógeno y el oxígeno es porque ustedes van a ver en las paredes del tubo de ensayo unas gotitas como sudor. Eso es por la presencia de hidrógeno. O sea, esa es la práctica solamente. Tranquilo, ya lo recuerdo. Ya se ayuda. Entonces, esa es la práctica de las proteínas. Súper sencillo. No es nada de otro. Lo que sí es la teoría en proteínas es larga. Así que vengan leyendo un poquito ya para la próxima clase. Bien, tómenle foto para ver si combinamos. Aunque esta de aquí es súper fácil. Yo creo que voy a poner la de ustedes que es más larga, ¿no? La de ustedes la voy a dejar puesta. Ya, esa la dejo puesta porque esa es un poquito. No es tan larga, pero para que la. Estas 3 mesas me van a hacer la determinación de la vía y esas 3 mesas me van a hacer la determinación de proteínas. ¿Sí? Ya, empecemos.